programa Escuelas sin Racismo comenzó hace bastantes años, hace más de 10 años en Amberes. Es una red europea, en realidad, de centros educativos que surgió en sus orígenes como una respuesta a determinadas reacciones xenófobas y racistas que se estaban dando en Europa. Surge por parte de un grupo de educadores y educadoras, de líderes educativos que pretenden establecer una metodología eficaz y que se adapta a la realidad social y cultural que se estaba viviendo en ese momento en los centros, en un principio, como te decía, para dar respuesta a esas problemáticas vinculadas al racismo, a la discriminación por cuestión racial. Se inicia así hace años, desde el 99 en España, esa Asamblea de Cooperación por la Paz quien se compromete a establecer esa red de trabajo y trabajar en la escuela pública de esa manera a través del programa, y desde ese momento ha tenido una evolución pues precisamente porque pretende ser un método de trabajo y una estrategia de trabajo muy versátil y que se adapte a la realidad social y al entorno y el contexto social, económico, político. Así que lo que en principio surgió para dar respuesta a una problemática muy concreta, que eran los problemas de discriminación racial, los problemas de interculturalidad dentro del aula, y se llamaba Escuelas sin Racismo, pasó con el tiempo a evolucionar y llamarse Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el Desarrollo, porque a día de hoy pretende además dar respuesta no solo a cuestiones de integración, interculturalidad, etcétera, sino a fomentar el ejercicio de una ciudadanía crítica y tener un concepto mucho más amplio en el que lo que trabajemos sea la educación en valores entendida en un sentido mucho más amplio y se trabajen también cuestiones de participación, democracia, comercio justo, género, convivencia, es decir, bueno, ciudadanía, ejercicio de una ciudadanía por parte de los niños y de las niñas en general. Como decíamos, desde el inicio tuvo una vocación de red, de trabajo en red, que en su origen empezó en Madrid, pero que luego fue extendiéndose a otras comunidades autónomas. En la actualidad se está ejecutando en bastantes comunidades autónomas, con un papel, por ejemplo, importante en sitios como Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, Cantabria, Asturias, Euskadi, Cataluña. Se está haciendo en bastantes sitios, con esta vocación de red que además va un poco de lo local a lo global y luego en esa dimensión europea, pero que pues la red de centros de Escuelas sin Racismo en Andalucía, pues intentamos que trabaje en red, y hay X centros educativos en Andalucía que están trabajando el programa, que constituyen una red, pero que a su vez se enmarca dentro de otra red más amplia, que es la red de centros educativos que están en el Estado español y en ese paraguas europeo. Lo valoramos de una manera muy positiva. Sí es cierto que son intervenciones muy a medio y largo plazo que necesitan años de ejecución y varios años de bagaje para empezar a ver realmente los resultados, porque las actividades que se realizan, o sea, el programa de Escuelas sin Racismo no supone una actividad puntual o una intervención puntual en un centro educativo, sino que supone una implicación por parte del centro. Del centro entendemos como de la comunidad educativa. La comunidad educativa ha de querer formar parte de esta red, sabiendo los compromisos que eso implica, y lo que se pretende es acompañar procesos de transformación en la escuela con los agentes de la comunidad educativa y especialmente con el profesorado como elemento central. Esto quiere decir que lo que se hace a través del programa es reforzar esa figura del profesorado a través de dotación de materiales educativos, de recursos educativos, de acompañamiento en la formación de cuestiones específicas, como pueden ser, pues eso, género, interculturalidad, violencia entre iguales, convivencia, la problemática en ese momento detectada o sentida en esa comunidad educativa, implicar a madres y padres dentro del proceso educativo también. Quiero decir con esto que al final no es hacer solamente una actividad un día con los chicos y las chicas de secundaria, sino que es incorporar estos contenidos dentro de manera normalizada y de manera transversal dentro de los proyectos curriculares de los centros. Entonces eso es un trabajo que al final es muy gratificante, pero que es un trabajo a medio o largo plazo que ha de tener un recorrido importante de trabajo, curso escolar tras curso escolar, hasta que eso llegue a ser realmente una metodología adquirida por el centro.
el impacto y la evaluación o el análisis final que nosotros hacemos es realmente pues, muy positivo, no solo por la respuesta o la acogida que pueda tener las actividades concretas que luego se trabajan, los recursos concretos que pueden ser el cine, la fotografía, los cuentos, el teatro forum, no solamente por los resultados que tiene con el alumnado, que realmente pues trabajar todos esos contenidos con esas herramientas supone a medio plazo un cambio actitudinal del alumnado, no solo por eso, sino porque creemos que apoyamos, reforzamos y fortalecemos algo importantísimo que es la escuela pública. Más allá de solamente los alumnos o las alumnas o lo que quede en esa charla que se da sobre un género un día en un centro, sino que creemos que lo que estamos intentando hacer, o al menos es nuestro objetivo, es reforzar la escuela y acompañar ese proceso y fortalecer a la escuela pública, a los educadores y a las educadoras. Es algo que queda ahí, la formación al final de ese profesorado, la dotación de una batería de materiales que tengan para que puedan seguir trabajándolos a tiempo, al margen de que estemos las organizaciones sociales o no, sino que sea algo que quede ahí. Creemos que, como decía, es muy complicado, es un camino largo y un trabajo a medio o largo plazo, pero que el resultado final es muy gratificante y es muy positivo. Pero por ejemplo, yo creo que si tuviese que destacar, no es una experiencia concreta, pero sí una de las actividades que se desarrollan dentro del marco de Escuelas sin Racismo, que tiene unos resultados muy a corto plazo, muy al instante y muy impactantes, es el Teatro Forum. Nosotros trabajamos la técnica del Teatro Forum, que es una técnica brasileña de un dramaturgo, Augusto Boal, que bebió mucho de la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, y él intentó aplicar un poco esta metodología, y bueno, del teatro de Brecht, y él intentó aplicar esta metodología de trabajo al teatro. Y en su día él, mediante el teatro, consiguió trabajar muchísimas cuestiones relacionadas con la exclusión social en las favelas brasileñas. Entonces, bueno, un poquito de ahí surge esta técnica de Teatro Forum, que lo que pretende es trabajar ese tipo de contenidos mediante el teatro. En el caso de los centros educativos, nosotros tenemos grupos de teatro del oprimido, digamos, con los que trabajamos en cada lugar en el que se está desarrollando la iniciativa, y en el caso de los centros educativos lo que se hace es teatro dentro del aula. O sea, no hay una figura de escenario público como muy estricta, ¿no? Del público y los actores arriba con atrezzo, no, en realidad son 2 o 3 actores dentro del aula que plantean un sketch de alguna temática, pues por ejemplo un sketch que refleje una situación cotidiana en el cole de discriminación por cuestión racial, por ejemplo. Entonces ellos la representan hasta que llega a este punto del conflicto, digamos, del dilema moral, en el que es el propio alumnado quien tiene que decidir qué hacer.